El Dios de la creación. Dios se ha dado a conocer y no tenemos excusa. Yo le doy muchas gracias a Dios por el lugar al que me trajo a servir con mi familia, porque es un lugar hermoso. Está muy bonito aquí en Oregon. Tiene montañas, tiene lagos, tiene cascadas. Y no sé si han visto los atardeceres estos últimos días, están preciosos. Los paisajes que tenemos. Y también a donde vamos a ir hoy, a la costa donde se une el Océano Pacífico con las montañas del noroeste, es algo especial. Sin duda, la creación de Dios es hermosa. Miren lo que dice la Biblia. Dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. La Biblia afirma que Dios es el creador del mundo y de los seres vivientes, y eso demuestra el carácter, la creatividad, el poder de Dios, porque no solo lo creó, sino que también lo sostiene. Y usted puede ver las estaciones, la rotación de la Tierra, la traslación de la Tierra, la distancia hasta el Sol. Hay un orden, y ese orden lo puso Dios, y lo vemos en su naturaleza divina, en su generosidad. Él da primero todo para que haya vida en la tierra. Si usted pone atención a Génesis, donde está en la historia de la creación, primero Dios pone todo lo necesario, pone la tierra firme, pone el agua y luego pone a los seres vivientes, porque nuestro Dios es proveedor, es sustentador, es un gran ingeniero, es un gran arquitecto, es un gran biólogo, es un gran químico, es un gran astrónomo, es digno de alabanza, y lo podemos ver a simple vista, solo por el hecho de ver. Ya es un milagro, y la creación lo demuestra, revela la gloria de Dios, su eterno poder, y por eso no tenemos excusa. Cuando nosotros vemos el cielo, cuando vemos el atardecer, cuando vemos las montañas, no tenemos excusa, podemos ver la gloria de Dios. Por eso no tenemos excusas, y a veces pues hay buenas excusas, ¿verdad? Es que pues estaba enfermo, ¿no? Eso es una excusa, te quita de la responsabilidad, o hubo una emergencia. Pero también hay malas excusas o mentiras, como por ejemplo, es que no puedo ir porque tengo que lavarme el pelo. No sé si se la hayan dicho. Tenemos que ser como Jesús dijo. Cuando ustedes digan sí, que realmente sea sí, y cuando diga no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno, así que no tenemos excusa. Todos pueden ver la creación de Dios. Eso es lo que se le conoce como la revelación general. Dios se da a conocer de manera general a través de la creación, así que nadie tiene excusa. Uno puede decir, ve la creación y dice, sí hay un Dios. Pero también hay una revelación específica. Podemos conocer a ese Dios de la creación. Es un Dios personal. Podemos tener una relación con Él. Él busca tener una relación con nosotros. Desde el principio, desde Adán, ha estado buscando al ser humano, y la revelación más específica y plena está en Jesús. ¿Sabe qué fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Uno de sus discípulos le estaba diciendo, bueno, ya, nada más muéstranos a Dios y con eso tenemos. Muéstranos a Dios. ¿Y sabe qué le contestó Jesús? Jesús le dijo, Juan 14, 9 al 12. ¿No está ahí? Bueno, Juan 14, 9 al 12, Jesús le dijo, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Jesús era Dios. Jesús dijo, yo soy Dios. Abiertamente a sus discípulos les dijo. Y la oración de Jesús es que seamos uno con Él. Él busca una relación con nosotros. Se ha dado a conocer en la creación, busca al ser humano y tiene un plan. Tiene un plan. Quiere que todos estemos con Él. Está lo que conocemos como el Evangelio. Ese es el plan de Dios. Son las buenas noticias que están en Juan 3:16. Por tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esas son las buenas noticias. Y tenemos buenas noticias porque también hay malas noticias. Malas noticias porque dice Pablo, lo puso así, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a sus malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. La ira de Dios es contra el pecado, y la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esas son las malas noticias. No se la voy a decir como está, así es. Somos pecadores. Esas son las malas noticias. No hemos estado a la altura de lo que Dios quiere que hagamos, y tristemente la paga del pecado es muerte. Pero las buenas noticias, el Evangelio viene de la palabra eu, que es el prefijo para bueno, y angelium, como muchos que se llaman ángel o ángelo, que es mensaje. Entonces es un buen mensaje. Evangelio, el Evangelio son buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Es que Dios demuestra su amor para con nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora hemos sido justificados por su sangre. Cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Y hemos estado en estas semanas hablando del reino de Dios en el Antiguo Testamento con los israelitas, y luego cómo se dividió el reino del norte con el reino del sur. El reino del sur era Judá y el reino del norte eran 10 tribus de Israel. Y ese reino del norte se empezó a tambalear desde el principio, porque el rey que pusieron ahí hizo algo muy malo. Dios le había entregado parte del reino de Salomón, y Jeroboam tuvo miedo, y entonces, como tenía miedo de que la gente fuera a Jerusalén a adorar, creó una religión nueva. Hizo 2 becerros de oro y los puso en la ciudad de Betel y otra en la de Dan, y dijo, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y la gente empezó a adorar a esos becerros en vez de adorar a Dios, el Dios que le había dado el reino. Y de eso no se pudo recuperar el reino del norte. Rey tras rey en el reino del norte hacían lo mismo, y entonces no pudieron. Hasta que llegó el último rey del norte, del reino del norte, que se llamaba Oseas, ahí en el capítulo 17 de Segunda de Reyes.
Dice, en el año 12º del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria, que era la capital del reino del norte, por 9 años. Hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Fíjese lo que pasó. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo hizo su vasallo y le impuso tributo. Más tarde el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues este se había enviado emisarios mensajeros al rey de Egipto y además había dejado de pagar el tributo anual. Por eso el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Después invadió el país entero, marchó contra Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalak y en Gozán y en las ciudades de los medos. Y así se acabó el reino del norte. Esa fue la última noticia que nos dan del reino del norte. Ya no regresó. Dios juzgó la maldad del reino del norte, la idolatría. Y usted dice, bueno, pues ¿qué hicieron? ¿Por qué eran tan malos? Bueno, no solo adoraban, hacían cosas peores. Dice la palabra de Dios, todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándonos del poder del faraón, rey de Egipto. Adoraron otros dioses, siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. O sea, no solo adoraban siendo idólatras con las tradiciones, las religiones de la otra gente, sino que se inventaron nuevas como las que le decía. Además, blasfemaron contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas e imágenes a la diosa Acera, y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se los había prohibido categóricamente. Por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes: vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que les ordené a sus antepasados y que les di de conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como los habían sido sus antepasados y no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y las advertencias del Señor y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas, abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro, con una imagen de la diosa Acera, se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Sacrificaron en el fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron la adivinación, la hechicería, en fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho con Israel y lo arrojó de su presencia, y solo quedó la tribu de Judá. Ellos no tenían excusa. Dios los había escogido, les había hablado por medio de los profetas, pero ellos no quisieron. Justo como Pablo estaba diciendo, rechazaron la sabiduría de Dios por la sabiduría humana y provocaron su ira. Dios es bueno, amén, pero también es fuerte contra el mal. Si no, no fuera bueno. No es un bonachón Dios. Es bueno, pero también es fuerte y va a juzgar el mal. Y eso es la lección que nos deja el reino del norte. Dios es paciente, amén. Pero llega un tiempo en que su paciencia se colma y viene el juicio de Dios, la ira de Dios, y ellos no se arrepintieron. Aunque el Señor les decía, arrepiéntanse, regresen al camino, ellos no quisieron.
Y bueno, esos eran otros tiempos, pero también para nosotros va a haber un juicio. Ya sea que Jesús venga o que muramos y resucitemos, todos vamos a comparecer delante de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Hay mucha gente que dice, no, sí, yo creo en Dios. Yo veo a Dios en la creación también. Incluso sé quién es Jesús. Es un gran maestro. Pero no le creen a Dios, no lo conocen realmente, no tienen un encuentro personal, no saben bien cuál es su plan para darnos salvación de ese juicio que va a venir. Y entonces no lo aceptan. Y creo que el ejemplo del reino del norte nos dice, hey, agarra la onda, sigue las instrucciones de Dios, no seamos tercos, hagamos caso. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros decidimos rechazar los planes de Dios. Queremos ser somos como dice Pablo a veces, no glorificamos a Dios ni le dieron gracias. Vemos la creación, vemos la hermosura, vemos nuestro cuerpo maravilloso, hermoso cuando se ve al espejo, pero no le damos gracias a Dios. Nos olvidamos de Dios. Y dice la palabra, no tienes excusa. No te extravíes en inútiles razonamientos, ni que se oscurezca tu insensato corazón. No te vuelvas necio. No cambies la gloria del Dios inmortal. No tenemos excusa, dice la Biblia. Tenemos que, en vez de poner excusas, dejemos las excusas y sigamos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Aceptemos, recibamos estas buenas noticias, que en Cristo hay salvación. Dios no solamente se ha revelado a través de la creación, sino plenamente en Cristo. Cristo es Dios y nos ha mostrado el camino a seguir. Y el camino a seguir es por fe, poniendo tu fe en Cristo, en su sacrificio. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, es que uno entra en esta salvación que Dios quiere darle a todos. Dice la palabra de Dios que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, el Rey de tu vida, tu Maestro a quien vas a seguir, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confía en Él jamás será defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos le invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta confesión que hacemos de que Jesús es nuestro Señor se hace una vez para ser salvo de corazón. Si tú lo haces de corazón, naces de nuevo, dice Jesús. Tienes al Espíritu Santo, el sello de Dios. Y si no has hecho esto, yo te pido que no sigas ignorando a Dios, que escuches este bonito mensaje que es el Evangelio, que te trae la salvación del juicio de Dios, para que no estés bajo la ira de Dios y que puedas vivir la vida que Dios quiere que vivas, una vida buena, una vida plena, una vida abundante, sin pecado, sin mal, como Dios quiere que vivas. Dios en su naturaleza no solo es creador de la creación, Él hace nuevas creaciones todos los días. Si tú te rindes a sus pies, puede hacerte una nueva criatura, puede darte un nuevo nacimiento. Tiene el poder para poner su espíritu sobre ti y hacerte una nueva persona, una persona que va a seguir a Cristo, que su corazón va a seguir a Cristo y va a ir por los caminos de Dios, porque vas a tener al Espíritu mismo de Dios en ti. Si tú ya le dijiste a Dios, yo quiero que tú seas mi Señor, pues excelente. No te alejes del camino que Dios te ha dado. Recuerda lo que le pasó a Israel en el reino del norte. No te alejes del camino. Si te estás alejando, regresa al camino. No te vayas a esclavizar de nuevo al pecado. No regreses a la idolatría. Que no haya nada más en tu corazón
más que el Señor. Aprendamos esto del reino del norte. Y también sepamos que Dios jamás rechaza un corazón arrepentido. Cuando uno regresa a adorar a Dios, Dios lo recibe con los brazos abiertos. Entonces, yo te pido que regreses a la obediencia si tú ya aceptaste a Cristo como tu Señor. Y si tú dices, no, pues yo voy bien, pues excelente. Entonces te voy a pedir que ayudes a otros a que sigan por el camino. Dios se ha revelado en Cristo, en las montañas de manera general, pero en Cristo específicamente. Por eso no tenemos excusa. Cuando usted vea la gloria de Dios, no tiene excusa, tiene que darle gracias a Dios, tiene que adorar a Dios, tiene que rendirse a Cristo. Si tú no lo has hecho, yo te invito a hacer esta confesión de fe hoy y orar juntos para que puedas empezar una nueva vida en Cristo. Amén. Si usted quiere responder a la palabra de Dios, le voy a compartir este canto. Puede pasar aquí al frente y decir, yo nunca había confesado a Cristo como mi Señor y ahora en adelante quiero. Pase aquí al frente y oramos juntos y celebramos. O si usted ya lo hizo pero se alejó y quiere rededicar su vida, pase aquí al frente. O si quiere bautizarse por inmersión y hacer su compromiso con Cristo públicamente, puede pasar aquí al frente. O si Dios lo está llamando a otra cosa, a ser misionero, a ser pastor, a empezar un estudio bíblico, no sé qué es lo que el Señor le está pidiendo, pero usted respóndale en oración o pase aquí al frente, pero haga algo, respóndale al Señor a su palabra. Pero como yo, pastor, ya me bauticé, ya todo eso. No, pues está bien, ya está del otro lado. Entonces ayude a otros también. Y cante esta canción, vamos a cantar. A no tener excusas, sino a ser decididos.